Bienvenidos, soy Adriana Mercado y en esta oportunidad nosotros conoceremos un poco más sobre las leyes y reformas de Bolivia. Entiéndase dentro del contexto histórico desde el momento de la fundación de nuestro país hasta mediados del siglo XX, alrededor de 1953. Para ello tenemos que mencionar los antecedentes de la creación de las leyes de propiedad de tierras, que es nuestro tema en esta oportunidad. Y para arrancar tenemos que mencionar al gobierno de Simón Bolívar, quien reparte las tierras de comunidad indígena durante su gestión presidencial. Esto era muy importante para él, puesto de que buscaba que cada persona en el país sea dueña de su tierra. Y al ser dueña de su tierra, esta, de acuerdo a su condición y estado civil, iba a recibir el porcentaje de tierras que merecía. Obviamente, Simón Bolívar no conocía la realidad de las comunidades indígenas. Él era de Venezuela, por lo tanto afecta a las comunidades directamente esta división de tierras. Cuando Antonio José de Sucre, el mariscal de Ayacucho, asume la presidencia de nuestro país, va a crear un impuesto. Este impuesto con el fin de apoyar la economía. Bolívar no tenía el concepto de impuesto o no quería que los indígenas paguen un impuesto, pero el gobierno de Sucre ve necesario apoyar la economía, ya que Bolivia había sufrido más de 15 años de guerras, por lo tanto su economía se veía muy afectada. De esta manera, el siguiente gobierno, Andrés de Santa Cruz y Calahumana, va a agarrar la idea de Sucre y va a crear una contribución indígena a través de la matriculación a los contribuyentes. Y esta matriculación consiste en que se hace una especie de censo en cada comunidad indígena. Se empieza clasificando a los grupos, un grupo de indígenas originarios, que eran los propios originarios o nacidos en la zona, los forasteros o quienes migraban, y los yanaconas, que eran los empleados o sirvientes. Y de alguna manera, para la época de 1831, el 80% de los impuestos y de las recaudaciones eran netamente indígenas. Eran los que más apoyaron durante esta época. Por lo tanto, esta matrícula de contribuyentes ha sido un impulso para las siguientes reformas. También, Santa Cruz aprueba lo que yo lo denomino la ley de los 10 años. La misma consiste en que los contribuyentes que hayan tenido la posesión de tierras en el lapso de los 10 años eran automáticamente dueños, algo muy positivo. Sin embargo, dentro de las desventajas de esta medida era de que no se cumplieron las obligaciones, es decir, quienes debían entregar estas tierras no cumplieron con su trabajo, por lo tanto empezaron a quedarse ellos mismos con las tierras que no les pertenecían y hacían de que los indígenas se cansen de hacer los trámites porque estos eran largos y a su vez eran costosos. Otro gobierno en el país es el del presidente José Valdivieso, quien durante su presidencia va a proponer la creación de la ley Enfiteusis. La misma consiste en la que el Estado se declara como dueño y los indígenas pasaban a ser propietarios, usufructuarios de tierra. ¿Esto qué significa? Que los indígenas solamente eran como una especie de inquilinos en las tierras en las que el Estado se declaraba como dueño. Esto obviamente va a generar un disgusto, pero aún ahí no hay movilización indígena. Un gobierno bastante controvertido es el gobierno de Mariano Melgarejo, quien aprueba muchas leyes, pero asociadas al tema de las tierras está la ley o el decreto supremo 26 de marzo de 1866, en la que dice que los indígenas eran dueños o propietarios con pleno derecho. Hasta aquí la ley parece muy positiva, pero el aspecto que ha sido negativo es de que obliga a los indígenas a que compren la propiedad de tierras. Era obligatorio. Por lo tanto, el valor de esta propiedad oscilaba entre los 20 y 100 pesos. Si ellos no podían comprar en el lapso de 60 días su propiedad,
¿Qué es lo que ocurría? El gobierno automáticamente subastaba o de alguna manera vendía a otra persona esta tierra. Y a este aspecto se le denomina remates de tierras. Entre 1866 y 1869 se han subastado una cantidad impresionante de tierra, donde quien tenía dinero netamente se apropiaba de estas tierras indígenas. Desde luego, esto ha generado una organización en el sector, pero aún así todavía no hay movilizaciones. En el gobierno de Tomás Frías se va a crear la ley de exvinculación de tierras de comunidad. Esta ley de exvinculación tiene 3 características. Una de ellas es que ninguna persona o grupo podía apropiarse de las tierras, pero a su vez era una especie de trampa, porque una vez que nadie se apropiaba, el Estado las declaraba como pertenecientes al propio Estado. No eran propiedad ni de la comunidad ni de ninguna persona. Por lo tanto, ningún funcionario debía de recibir estas tierras. Esto, lastimosamente, va a empezar a generar una resistencia indígena, donde el líder Pablo Zárate Vilca, o conocido como el Temible Vilca, juntamente con otro sector de indígenas, se van a levantar en armas con apoyo del presidente, quien sería más adelante, José Manuel Pan. Ellos organizan una revolución tan cruel contra el ejército chuquisaqueño que a la fecha ha herido mucho en los sentimientos del pueblo chuquisaqueño la incorporación de la imagen de Pablo Zárate Vilca en el billete actual en el país boliviano. Esto, desde luego, es un tema que hay que analizarlo a profundidad y lo haremos en otra oportunidad. Dentro de las leyes de tierras, avanzando en la historia, llegamos a un punto muy importante, la reforma agraria o la ley de reforma agraria. La misma surge a partir de una revolución provocada por Víctor Paz Estenssoro, que era el líder del partido MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, que el 9 de abril de 1952 organiza una revolución con importantes repercusiones. Una de ellas es la reforma agraria. Pero como antecedentes tenemos que mencionar los latifundios que van a ir incrementándose a partir de las medidas que anteriormente habíamos mencionado. Y cuando se habla de un latifundio, que se entienda que es una porción de tierra grande donde solamente una persona es propietaria. Por lo tanto, esta lógica de tierras empieza a acrecentar de gran manera durante la época. Y por ende, se reducen las tierras indígenas. A esto se suma de que solamente el 4.5% de los propietarios tenían alrededor del 70% de tierras cultivables. Definitivamente el latifundio creció en gran manera. Dentro de cada latifundio vivían varios indígenas, podríamos decir, en calidad de inquilinos o de sirvientes, puesto de que cuando el patrón se ausentaba y regresaba a la comunidad, volvía para poder recoger las cosechas y para controlar que los indígenas estén trabajando. Después se desvinculaba de las tierras porque solamente eran los indígenas quienes la trabajaban. Antes de la reforma agraria se produce el tema del servicio personal y gratuito, es decir, los indígenas trabajaban de manera gratuita y en condiciones tristes porque ellos no recibían ningún pago salarial. Antes de la reforma agraria, las formas de labranza en la tierra eran muy rústicas o muy anticuadas, y hasta la fecha habremos conocido las palas y picotas, que demora mucho el trabajo agrícola y donde ellos manualmente muchas veces trabajaban las tierras. ¿Qué características tiene nuestra reforma agraria? De esta manera, esta reforma agraria se aprueba el 2 de agosto de 1953 en la localidad de Ucureña, en el Valle Cochabambino, donde el
presidente de la época, Víctor Paz Estenssoro, es quien promulga esta reforma. Bajo el principio, la tierra es para quien la trabaja. Y hasta el día de hoy, la reforma agraria existe con algunas modificaciones. Pero veamos los objetivos de la reforma agraria. Un primer elemento es de que se expropian las tierras a quienes no la trabajan. ¿Eso qué significa? Si habían tierras improductivas que no estaban cultivadas o no eran útiles, lo que hacía el Estado era quitarles y darles a alguien que sí la pueda trabajar. Otro aspecto importante de la reforma es de que se empieza a restituir o a devolver las tierras a la comunidad indígena. A su vez, se intenta modernizar los cultivos a través de diferentes maquinarias que más adelante vamos a ver si se cumplieron. Otro objetivo de la ley de reforma agraria era estimular, ayudar a que haya más producción y comercialización agropecuaria, y de alguna manera se promueve que la gente empiece a desplazarse o a migrar de un punto a otro para ayudar a mantener una distribución poblacional adecuada. A esto se suma de que se intenta reafirmar una unidad nacional y activar la economía del país, pero la idea era principalmente apoyar al sector occidental de Bolivia, y esto también deja en desventaja al otro sector boliviano. Dentro de lo que son los logros de la reforma agraria está la entrega de títulos de propiedad al sector indígena. Esto muy importante también, se eliminó el latifundio. Esos grandes terrenos ahora se tenían que dividir para quienes la trabajaban. Se eliminó el pungueaje o la servidumbre, es decir, el trabajo gratuito. También se empieza la apertura y el poblamiento hacia la sección oriental del país. Lastimosamente, la reforma agraria no ha tenido un éxito importante. ¿Por qué razón? No se ha proporcionado la tecnología ni la economía para poder ayudar al sector agrícola en el país. También se van a ver de alguna manera afectadas la zona de tierras bajas y la región amazónica del país, porque no se hace una distribución equitativa ni se apoya de la misma manera. Otro aspecto y una consecuencia de la reforma agraria está la eliminación de los latifundios. Esto era muy positivo, pero en su opuesto aparecen los minifundios. Ese gran terreno ahora lo divide y de alguna manera también se empieza la venta y la compra de los mismos. Dentro de los fracasos y consecuencias de esta reforma, muchas autoridades de gobierno no han colaborado para el progreso, por lo tanto empiezan a acaparar más tierras y empiezan a generar más lentitud en las mismas. Se depredan los bosques para cultivar más, pero hay un aspecto importante y digno de mencionar: las tierras comunitarias de origen, que se reconocen a partir de la ley INA. Estos son territorios de carácter indígena que no se venden, ni se pueden dividir, ni a la vez se pueden embargar. Son reconocidos y apoyados por el Estado. Y esto ha sido un logro significativo porque en el año de 1990, por varios días, se van a marchar. La marcha por la dignidad y territorio para que los pueblos indígenas, especialmente de la región oriental del país, puedan tener este reconocimiento y respeto a sus tierras. Como ustedes habrán dado cuenta, este es un tema bastante amplio. Por lo tanto, amerita que cada uno de ustedes pueda indagar mucho más. Les agradezco por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta